Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Manolo por haber roto el hielo y contar absolutamente todo lo que teníamos que contar prácticamente. Me dan ganas de coger el título de la ponencia, que es si hay recursos para financiar una política progresista, contestar que sí y empezar con las preguntas, ¿no? Yo quería hacer dos apuntes precisamente con el título. Lo primero, ¿no? Como cuestión previa, ¿a qué llamamos políticas progresistas en este caso? Y cuando preguntamos si hay recursos, que ya Manolo además ha apuntado de una manera para mí muy certera, ¿no? Cuando hablaba de que si se nos habían perdido, o sea, las cosas no se pierden, cambian de manos, ¿no? Como en esta ocasión yo creo que ha sucedido. Cuando preguntamos si hay recursos, si nos referimos a si los tenemos disponibles y no los habíamos visto, o precisamente a eso, ¿no? A que si están en otra parte, que yo creo que sería lo suyo. Y ya al apuntar eso probablemente tengamos la mitad de la respuesta clara, ¿no? Si a política progresista, ya teniendo las aspiraciones un poco bajas, ¿no? con toda la que nos está cayendo, lo llamamos simplemente a revertir recortes y blindar derechos, que no sería poco, ¿no? Porque incidiría en la vida de muchísima gente, pues desde luego que sí, desde luego que sí. Yo estoy completamente de acuerdo con todo el trayecto que ha hecho Manolo. Tenías toda la razón, que sabías lo que pensaba. Estoy preocupada. Pero también igual tenemos que ir de menos a más, ¿no? Viendo a ver de qué manera, porque me ha encantado que, de hecho, ahora mismo los únicos ingresos que tienen las arcas públicas son los de la fiscalidad. No siempre ha sido así. Antes había empresas públicas. Ahora parece que poner eso encima de la mesa, pues yo me alegro de que lo haya hecho alguien que no sea yo, porque no es lo que me suele suceder desafortunadamente, ¿no? Yo no me voy a meter mucho en cuáles son los problemas que nos han traído hasta aquí, pero sí quiero añadir alguna cosa al análisis de Manolo que por supuesto, comparto, ¿no? En primer lugar, el escenario. El escenario, ayer había un dato que es el único que voy a traer para poner en contexto, pero que era la propia Christine Lagarde en la sede del FMI, quien nos daba la noticia maravillosa de que la deuda global, la pública y la privada, bueno, pues tenía un récord, batía el récord mundial de todos los tiempos, ¿no? Con 182 billones de dólares, que son 157 billones de euros, y que son, y yo creo esto es lo más importante, un 60% más de la deuda que registrábamos en 2007. No se ha perdido. El dinero está en alguna parte. Yo creo que, aparte de tener dos cuestiones previas claras, y que es para que esos recursos para financiar políticas progresistas sigan existiendo en el tiempo y sean sostenibles, necesitamos a largo plazo, que no es lo primero de lo que voy a hablar, pero a largo plazo, por lo menos aquí en el Estado español, un cambio de dirección claro de la política económica. Evidentemente, también en Europa es difícil hacer un cambio de esa política económica si no se hace en instancias superiores e incluso, como muy bien apuntabas también, si no cambia, digamos, en la sabiduría convencional, lo que ya ha pasado a darse por hecho en la cabeza de la gente, ¿no? Y también un cambio de modelo productivo, porque en este momento a lo que se ha tendido en nuestro país es a fomentar y desindustrializar un tipo de modelo que va a ser mucho más difícil que haga que la gente pueda tener una vida decente, ¿no? Y me explico, con el tema de la dirección de la política económica. Siempre cuento la misma historia, pero la voy a volver a contar, porque a mí me abrió completamente los ojos, ¿no? Yo me acuerdo, en octubre de 2012 sale el cuaderno de perspectivas económicas que lanza el FMI, el WEO, por sus siglas en inglés, ¿no?
y reconocen que se han estado equivocando durante 30 años. Así como suena. Yo me acuerdo porque iba de camino precisamente a unas jornadas en las que íbamos a hablar de economía en Extremadura. Y venían a entrevistarme, me trajeron el dato, estuvimos charlando y dije, ya está, esto se ha acabado, ¿no? Reconocieron que toda esa política de recortes, ¿no?, que llevaban ya con aquello que era la troika implementando como medicina generalizada, pues bueno, había pasado por alto un indicador que es el multiplicador fiscal, ¿no?, que ellos habían estado entendiendo que se movía en torno al 0,5. El multiplicador fiscal, que es algo como muy keynesiano, también es que igual en el FMI no había ni uno, ¿no? Es la relación que existe entre cada euro que se recorta, que el Estado recorta en políticas públicas, en inversión pública, y el efecto que eso tiene en la riqueza nacional. Entonces, si es de 0,5, por cada euro que se recorta, digamos que la riqueza nacional, que el PIB, se contrae solo medio euro. Por lo tanto, funcionaría lo de tacita a tacita, poquito a poquito, ¿no? Pues vamos consiguiendo salir adelante con eso que les gusta tanto, que era lo de apretándonos el cinturón. Bueno, lo que reconocía el FMI después de 30 años en este primer informe en 2012, en octubre de 2012, es de entrada que ya habían visto que no, que estaba entre el 0,9 y el 1,7, lo cual ya reconocía que lo que habíamos estado era para salir del agujero cavando cada vez un poquito más profundo, porque si por cada euro que yo recorto resulta que empequeñecemos la economía de mi país 1,7 €, difícilmente vamos a salir de aquí, ¿no? Bueno, pues resulta que la cosa no se quedó ahí, que no pasó absolutamente nada en 2012, como todas sabéis ya, ¿no? Sino que un poquito después, en enero de 2013, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, publica algo que se conoce como el informe Blanchard, donde mete otros parámetros de medición, observa esto de una manera un poco más profunda y añadiendo variables como crisis prolongada, depresión y tasas de interés cercanas a cero, que igual os suena de haberlo oído últimamente por aquí, pues no es que se contraiga la economía un 1,7, es que resulta que llegaba hasta el 3,2. Por lo tanto, cada vez que hablamos de políticas austeritarias y de crímenes directamente económicos, nos estamos quedando cortos. O sea, saben que estas políticas no funcionan, por lo menos que yo tenga constancia, desde enero de 2013. Y, sin embargo, se siguen recetando las mismas medicinas, ¿no? Por lo tanto, si ya metemos el momento del ciclo económico y las características propias de la economía de cada país, esto incluso se puede agravar y, por lo tanto, a lo que estamos asistiendo es a un trasvase de riqueza, que era lo que yo... y que la crisis ha sido una crisis real, pero cómo han dicho que estaban resolviendo esta crisis, lo que ha sido es una profundización, una apertura de una brecha social de toda esa desigualdad de la que hablaba Manolo y con premeditación, alevosía y nocturnidad. Yo creo que en un sistema económico en crisis cada vez más permanente, lo que han hecho ha sido una salida a la crisis para las élites y para las oligarquías tremendamente claras y sabiendo perfectamente lo que se estaba haciendo, ¿no? Por lo tanto, todas estas políticas de austeridad están completamente deslegitimadas por sus propios creadores. ¿Cuál es el problema? Pues que después de publicarse todo esto, después de que podéis entrar en la página del FMI, buscar el informe Blanchard y lo tenéis accesible, no ha pasado absolutamente nada. Y es porque toda esa inversión en, digamos, acaparar incluso
perfilar el inconsciente colectivo de las sociedades en las que nos movemos ha sido un éxito. Ha sido un éxito totalmente. Y ese es el problema en el que nos encontramos ahora. O sea, si los servicios públicos privatizados resulta que no somos anticapitalistas ni grupos extremadamente revolucionarios, quien decimos que son 7 veces más caros al ser privatizados, sino que lo dice el Tribunal de Cuentas, o sea, ¿cómo puede ser que se sigan privatizando servicios, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema que tenemos en este momento, ¿no? Y el que tenemos que pues, contrarrestar de una manera más complicada, porque cuando esas ideas ya han ganado la hegemonía cultural, como os digo, cuando se han convertido incluso en el inconsciente colectivo de un lugar, es muy jorobado sacarlas de ahí, aunque tengamos toda la razón, ¿no? Pero pienso que es importante que cuando hacemos concesiones en las políticas que se pueden y no se pueden hacer, pues evidentemente estamos jugando en el marco del enemigo y por lo tanto estamos siendo cómplices de perder la partida, como ha sucedido yo creo que hasta este momento, porque la gente sigue pensando, la gente no politizada, que no, que esto es lo normal. Y ese no hay alternativa que acuñó Margaret Thatcher, pues parece que todavía no somos capaces de desterrarle. ¿Cómo lo podemos desterrar? Pues yo creo que pasando a la ofensiva, más que siendo conservadores. Pero aquí está la pugna con la oportunidad o no de hacer todas estas cosas. Y ya pasando a lo... no sé el tiempo que llevo porque, por supuesto, ¿para qué me voy a poner yo el tiempo, ¿no? Y ya pasando a las cosas que son sencillas de implementar en este momento, vamos a tener, yo creo que, bastantes ejemplos dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Y ahí va a ser cómo aguantamos el tipo o cómo nos mantenemos firme ante las disyuntivas que se nos van a poner en muy, muy corto plazo. Es decir, ¿qué hacemos ahora mismo si el gobierno del PSOE, por ya bajarlo a tierra y a lo inmediato, ¿no? Si hay alguna administración local o territorial que quiere utilizar el superávit de 2017 y le aplican el techo de gasto. O sea, realmente vamos a cabalgar un montón de contradicciones en el breve plazo y ya os digo que eso va a pasar dentro de muy, muy poco. ¿Cómo nos posicionamos? ¿No? ¿Cómo nos posicionamos? Porque, claro, yo soy la primera que en cuanto me ponen un micro me pongo a nacionalizar empresas. Luego explico lo de poner bajo dominio público democrático, que viene siendo lo mismo. También podemos darle la vuelta a muchas cuestiones que no están encima de la mesa y, por tocar alguna que creo que no ha hecho alusión Manolo directamente, las formas de propiedad. Sin ir más lejos. Las formas de propiedad, que parece una cosa que ya directamente la gente pone cara de susto, resulta que quien la ha puesto en jaque ha sido no nosotros, sino la banca. En este momento se están ejecutando hipotecas todavía cuya propiedad no es de la banca que ejecuta esa hipoteca, sino que son hipotecas titulizadas. Y, sin embargo, ellos han roto, ¿no?, ese consenso, pero el discurso sigue siendo el mismo. Yo creo que eso también le deberíamos dar la vuelta y es algo bastante potente. Paso a cosas muy sencillas que se pueden hacer en un momento, ¿no? Decirme cómo voy de tiempo y yo sigo... Vale. Pues hay cosas que son muy evidentes y que ya digo que el de las empresas públicas, cada vez que hemos devuelto una al control público, vamos a dejarlo así para que suene menos duro, como por ejemplo hemos hecho en muy pocas ocasiones, pero que aquí en Madrid nos ha pasado con la única que hemos conseguido hacerlo, que ha sido la funeraria, ya está dando beneficios. Volver a decir, no solamente porque los objetivos de las empresas públicas sean diferentes, no la acumulación de beneficios, que de las empresas privadas, que debería ser
el de todos los servicios públicos, sino que es que además generan beneficios que pueden revertir precisamente en la financiación de todas esas otras políticas públicas. Eso, que parece que no lo tenemos en cuenta, yo creo que también debemos empezar a meterlo en el debate, al igual que la reforma fiscal, que es de lo que paso a dar algunos datos ahora, que evidentemente es lo que podremos hacer con menos pues con menos confrontación, ¿no? Porque es algo que lleva mucho tiempo estando encima de la mesa, aunque luego cuando te pones... Os voy a decir unas cuantas, ¿no? En el impuesto de sociedades, pues introducción de un tipo mínimo del 15% del resultado contable de los grupos multinacionales y alguna medida adicional relacionada, por ejemplo, con la revisión de regímenes especiales. El IRPF, tipos marginales incrementados a partir de 60.000 euros en la escala estatal. Para 150.000 euros se elevaría desde el 22,5 hasta el 26,5. Incrementar el tipo sobre las rentas de ahorro para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base del ahorro y unas rentas totales superiores a 150.000 euros. Impuestos especiales como el que se ponía o se proponía sobre el diésel sin afectar al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores, ¿no? En lucha contra el fraude, pues medidas, aumento de los recursos. Ya hemos apuntado que solamente en fraude fiscal se estiman entre 80.000 y 90.000 millones de euros. Una tasa para las tecnológicas, la llamada tasa Google. El impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Gravar de forma específica la riqueza a partir de un determinado umbral. No voy a entrar en qué umbral. El destope de las cotizaciones a la seguridad social por arriba, ¿no? He ido que no haya un tope superior, ¿no? En que pueda ser más progresivo. He comentado estas, que no son las nuestras, porque son la recopilación de todas las que ha hecho el PSOE hasta hace 3 meses. Que, como veréis, ya os sonará que algunas de ellas pues ya han quedado relegadas a el esto va a ser que no lo podemos hacer, ¿no? Cosas como el impuesto a la banca, el impuesto a las transacciones financieras, que este sí está encima de la mesa, pero ya estaba pactado de antes en Bruselas, pero se puede implementar como se ha hecho en Francia desde ya, ¿no? La modificación del impuesto de sociedades para eliminar los grandes privilegios de las grandes corporaciones e incluso bajar ciertos impuestos o hacer tramos para las pymes, que recordemos que es donde trabaja el 70% de la población trabajadora de este país. La eliminación injustificada de privilegios a la Iglesia, como la exención del IBI, ¿no? La bajada, bueno, el aumento de tipos de IRPF que al final se ha quedado en las rentas superiores a los 120.000 euros al año. El establecimiento de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, como os decía, todas estas cosas son cuestiones tremendamente simples de llevar a cabo. Lo único que hay que hacer es tener voluntad política de implementarlos, pero son perfectamente viables y son tan viables que quien ahora va a poner trabas desde el Gobierno llevaba la mitad de estas cosas en su programa y en sus propuestas hasta hace 3 meses. Por lo tanto, podemos entrar luego, si queréis, en datos concretos, que ya has dado tú algunos, pero que tenemos ahí. Simplemente, y con esto acabo, ¿no? Simplemente eliminar las excepciones de las SOCIMIs, que son las empresas inversoras de grandes tenedores de muebles, gracias. Simplemente eso, que además es una necesidad, porque sabemos que son fondos y fondos buitres que están encareciendo en muchas ocasiones los alquileres y están causando un montón de problemas que tienen costes añadidos, pues solamente esas significarían 500 millones de euros, ¿no? Para las arcas públicas. O sea que
cada una de estas cuestiones solo con dejar que pagasen entre un 20 y un 25% de los beneficios en el impuesto de sociedades. O sea, fijar qué barbaridad, ¿no? Y hay muchas otras cuestiones que, bueno, como no me queda tiempo, que también habría que entrar, ¿no? Que también pueden ser entendidas como políticas progresistas que lo que respaldan son derechos constitucionales como las pensiones y que también hay dinero para pagarlas y también hay dinero para pagarlas de muy diferentes maneras, ¿no? Quien hace la ley hace la trampa. El marco del Pacto de Toledo no tiene ningún sentido dentro de un mercado laboral que está constreñido por las dos últimas reformas laborales. Entonces, también habría que entrar a respaldar eso porque, como he dicho, no solo revertir recortes, sino también blindar derechos de las personas, ¿no? Si no, haríamos bastante pocos. Y bueno, yo lo dejo aquí y